Guía IPN 2020, sección de Química, Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. Empezamos, dice. La reacción que aparece a continuación, ¿qué elementos se reducen? Vamos a ver un tip, dice. Enfocarse solo en los elementos y productos que se encuentran solos. O sea, enfocarte en este caso en el plomo, ya que te das cuenta que posteriormente se unió con el nitrato. O en la plata, que al inicio estaba unido y después quedó solo, prácticamente en esos dos. Por lo tanto, descartamos a estos. Y el siguiente tip sería enfocarte en el elemento que sea más fácil. En este caso nos estamos enfocando en el plomo, recordando que cuando está solo, su número de oxidación es 0. Y cruzando este hacia este lado, tendríamos que vale 2. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos 0 y tenemos 2. Y como va hacia este lado derecho, se diría que se oxida, y como este se oxida, el que se tendría que reducir sería la plata. Por lo tanto, la respuesta es la C. El ácido yodhídrico y el ácido nítrico son fórmulas que corresponden a la función química. Las sales no, las sales son binarias, están formadas por un metal y un no metal, como por ejemplo el cloruro de sodio. Las oxisales tienen a un metal, no metal y oxígeno, como en este caso. Los óxidos están formados, pueden ser óxidos metálicos cuando un metal se une con el oxígeno, o pueden ser óxidos no metálicos si un no metal se une con el oxígeno. Los peróxidos es la unión de un metal con un radical oxígeno, y entonces nos queda que son los ácidos, son hidrácidos que están formados por un hidrógeno y un no metal, como es el primero de estos, y también son oxiácidos como un hidrógeno, no metal y oxígeno, como en el caso de este. ¿Okay? Entonces, respuesta correcta B. ¿Cuántos moles de ácido clorhídrico se requieren para preparar la siguiente cantidad? Entonces lo primero que tendríamos que hacer es convertir a moles, convertir 222 gramos, y sabemos el peso molecular que nos lo están dando, entonces al dividir esto obtenemos que esto es simplemente 2 moles. Posteriormente aplicamos la siguiente regla, tenemos ácido clorhídrico y tenemos cloruro de calcio. En este caso, este es el que nos están pidiendo, este es el dato que nos dan y esta es la información que nos están pidiendo. Si tú observas, 2 moles de ácido clorhídrico producen 1 mol de cloruro de calcio. Y entonces en mi caso yo tengo 2 moles de cloruro de calcio. ¿Cuántas moles encontraría de ácido clorhídrico? Y aplicando una regla de 3, pues obtenemos que la respuesta es A, 4 moles. El número de oxidación del cromo en este compuesto es el siguiente. Tenemos que recordar algunas reglas. El grupo 1 tiene un número de oxidación 1, el grupo 2 su número de oxidación es 2 positivo y el grupo 3 su número de oxidación es 3 positivo. Y una molécula tiene que ser neutra, en este caso tiene que sumar 0. Tenemos 2 del potasio ya que pertenece al grupo 1 por 2 de coeficiente y esto nos da 2. El oxígeno vale menos 2, 7 por menos 2, eso es menos 14. El cromo es el que no hemos encontrado y entonces vamos a ponerle x por 2, eso nos da 2x, y si te das cuenta tienes una ecuación y al irla simplificando obtenemos entonces que x vale 6 y esa es la respuesta, ¿no? El NH3, ¿qué hibridación tiene del nitrógeno? Podemos tener hibridaciones siguientes. La primera sería la geometría lineal, trigonal, tetraédrica y bipiramidal. La fórmula de la primera es esta, ¿ok? La segunda, la tercera y la cuarta. Si tú te podrías ir que esta sería, pero aquí también tienes que tener cuidado. Aquí cuenta la estructura de Lewis y entonces esto contaría como otro enlace y en realidad tendrías 1, 2, 3, 4. Entonces la hibridación sería sp3 y la geometría sería tetraédrica. Entonces es necesario hacer la estructura de Lewis para poder determinar el tipo de hibridación que tiene. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C, sp3. Al nombrar un compuesto se menciona el primero el y después el de una molécula neutra. Tenemos una molécula, un átomo neutro, tenemos un catión si es carga positiva, un anión si es carga negativa, y siempre que tenemos, por ejemplo en este caso, tenemos al cloruro de sodio, y primero nombramos al anión y después nombramos al catión. Por lo tanto, la respuesta es la A. Primero se nombra al anión y después se nombra al catión. En la tabla periódica del enunciado, una de las propiedades de los elementos depende de los números atómicos, establece que, vamos a ver, los periodos de acuerdo a los niveles de energía, en realidad no, ya que esta no depende de ello. Los grupos o familias según el número de electrones, no, los grupos o familias dependen de simplemente la suma de estos, en el caso de que tengamos elementos representativos. La secuencia de los elementos por sus características, esta no, este es un distractor, y prácticamente la respuesta para esta sería la A. Relacionar el nombre con el tipo de fórmula. Bueno, la fórmula condensada nos da la información de la cantidad de átomos que se unen para formar ese elemento.
y esta pertenece a la 1D. La fórmula desarrollada nos dice cómo están distribuidos a lo largo de ese espacio molecular, y entonces la 2 es la A. La fórmula semidesarrollada nos habla y podemos identificar la presencia de grupos funcionales, ¿ok? Y de cadenas y de ramificaciones. Entonces la 3 va con la B. Y la estructura de Lewis nos dice cuántos electrones comparte una con otro, y tal vez nos podría dar información sobre el tipo de enlace y sobre las fuerzas intermoleculares e intramoleculares que se presentan. Y prácticamente con eso podríamos determinar que la respuesta es la B. Entonces, prácticamente eso sería la última parte de este ejercicio, y eso sería todo. Gracias y hasta luego.